Hola, ¿qué tal ustedes cómo están? Acá transitando las rutas de Chile, en cercanías a Santiago, Valparaíso, nosotros vamos a Cartagena y a San Antonio. Así que sin más palabras vamos. Cartagena es una comuna y ciudad balneario ubicada en el litoral central de Chile. Hace parte de la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso. La cultura Bato y Layolleo y posteriormente la cultura Aconcagua ocuparon sucesivamente esta zona. El nombre mapudungún era Gayuipin. El territorio, donde se emplaza la comuna de Cartagena, pertenecía al jefe de los aborígenes changos, llamado Huechún, de los denominados hombres de los Conchales. Historia. La zona ha estado poblada desde hace aproximadamente 12.000 años. En 1542, Pedro de Valdivia entrega estas tierras como mercedes al portugués Antonio Núñez de Fonseca, quien pasa a ser propietario del actual puerto de San Antonio, llamado entonces San Antonio de las Bodegas y Puerto Nuevo de Cartagena. Allí construye bodegas y embarcaderos para exportar los productos agrícolas provenientes de otras regiones, dando comienzo a la primera actividad de la región. En el año 1611, estas tierras pasaron a manos de Sánchez de Olaiza y posteriormente fueron vendidas a Juan Cartagena y Rodríguez, quien se convirtió en dueño de tierras que incluían tanto San Antonio como la estancia La Mar, actual Cartagena. En el siglo XVII, la zona aledaña al pueblo se convierte en gran productora de trigo, que es embarcado a Perú y España a través del puerto de Cartagena. Acorde con su condición de importante centro agrario, la región costera del Valle Central es cuna de una creciente burguesía criolla, que recibe tierras por encomienda y herencias, estableciendo haciendas a lo largo del valle del río Loa. La zona de Melipilla, y, hacia el sur, San Fernando y Curicó. Tras la independencia, en la segunda década del siglo XIX, la cultura europeizante de la clase ilustrada se potencia con la integración en la sociedad chilena de británicos, franceses, alemanes, imprimiendo el sello europeo en la característica arquitectura que identifica a los balnearios chilenos. En 1850, Cartagena se perfila como el balneario de Santiago. Y la gente comienza a comprar casas de veraneo. El tren llegaba hasta Leira, y desde ahí continuaban en carreta con bueyes. El centro administrativo, eclesiástico y social de Cartagena era la localidad de Loabarca, a 7 kilómetros del balneario de Cartagena. Estos parajes, denominados playas de Cartagena, servían de paseo a los enamorados. No fueron estos lugares los más importantes para que los habitara la gente porque estaban a merced de los ataques de corsarios y piratas que asolaban las costas de Chile. Las tierras de zona de Loabarca pertenecían a Juan de Cartagena y después fueron heredadas por su hija Agustina, quien se casó con el capitán Juan de Loabarca. Los lugareños de Cartagena, convertida en fortaleza natural contra los aventureros del mar, vivían principalmente de la recolección de mariscos como sus antepasados y ahora obtuvieron otras faenas como fabricar pan. A mediados del siglo XIX comienza a consolidarse la ciudad por las bondades del clima. Comienzan a construirse grandes mansiones señoriales con materiales traídos desde Francia. Desde el Reino Unido se importaba el cemento y artefactos sanitarios, los pisos y envidados se armaban de roble americano. Los tejas y tejados son importados y elaborados por destacados artesanos nacionales. Aproximadamente en 1870 empiezan a llegar los primeros veraneantes a Cartagena y la caleta de pescadores se transforma en balneario. Entre 1890 y 1930, la ciudad vive su época de gloria. El fortalecimiento de la economía tras la Guerra del Pacífico impulsa un rápido crecimiento de todos los balnearios situados en la zona central. En tanto que Valparaíso se consolida como puerto y centro comercial. Tras la muerte del presidente José Manuel Balmaceda, Cartagena se identifica con la intelectualidad liberal y laica, en contraste con el conservadurismo católico. En Cartagena se instaló la aristocracia santiaguina, familias ligadas a la política, al comercio y el arte.
Entre los notables de la época que vivieron o pasaron largas temporadas en Cartagena cabe señalar a José Francisco Fabres, Ramón Valdivieso, José Pedro Alessandri, Pedro Aguirre Cerdo, Ramón Barros Luco, Josefina Nieto de Gallardo. En las artes, Luis Enrique Delano, Adolfo Coue Blasco Ibáñez y el célebre poeta Vicente Huidobro, padre del creacionismo, entre otros. El aumento de la población en las playas de Cartagena, sobre todo en la época estival, hacen que Cartagena sea designada comuna el 10 de agosto de 1901, por bajo el Decreto Supremo Eneco 1955 firmado por el entonces presidente Federico Errázuriz Echaurren. Se le asignó el territorio de la sexta subdelegación de la comuna de San Antonio, de la que Cartagena dependía antes. El 3 de mayo de 1903 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal, donde se eligió a don Pedro Antonio Moyano como primer alcalde de la comuna. Aquella reunión se realizó al mediodía en casa de Domingo Hinojosa, dado que no existía una sede municipal. Eduardo Barros y José del Carmen quedaron como segundo y tercer alcalde respectivamente, mientras que los regidores fueron Nicomedes Cartagena, José Luis Palominos, Manuel Olivares Farfán, Elias Romero y Santiago Álvarez. Como candidato de la Policía de Seguridad de Cartagena se eligió a Samuel Robledo. Según el censo de 1920, Cartagena tenía 1.147 habitantes y una población flotante de 3.000 personas. El alumbrado público hasta 1913 eran los faroles, encendido por un farolero. Pintoresco personaje colonial que lentamente iba con su largo gancho encendiéndolos uno a uno. Luego se usó el combustible carburo acetileno traído desde Santiago. La inauguración del alumbrado público fue en el Año Nuevo de 1914. El primer medio de transporte que se instaló fue la línea Carritos de Sangre, sistema de coches Aril con trocha angosta tirado por caballos. Esta línea unía Cartagena, San Antonio y Las Cruces. El ferrocarril llegó a Cartagena en 1921, con lo que comenzó una etapa de masificación paulatina y el sobrepoblamiento en los meses de enero y febrero. Como el tiempo, Cartagena fue perdiendo su condición de primer balneario del país, que pasaría a la zona de Viña del Mar y Reñaca, y la aristocracia del país escogería otros lugares de veraneo. Sigue siendo, sin embargo, un balneario popular de Chile. El 23 de noviembre de 1999, el borde costero de Cartagena, junto con el sector de la casa, parque y tumba de Vicente Huidobro, fue declarado Monumento Nacional en la categoría Zona Típica por el Decreto Exento 401. Ha sido lugar de residencia y refugio de destacados artistas chilenos. Aquí pasó sus últimos años el pintor y escritor Adolfo Coue. En la casona Villa Lucía, hoy convertida en museo, el 11 de marzo de 1998. El poeta Vicente Huidobro murió en la casa que había heredado de su madre, actualmente el Museo Vicente Huidobro, y, de acuerdo a su voluntad, fue enterrado en la colina de atrás, mirando al mar. La tumba es monumento histórico por el Decreto Supremo en 271 del 2 de abril de 1992. La calidad de Cartagena como balneario ha permitido el desarrollo del turismo. La playa grande, de arena fina y gris, posee 12 hectáreas en una extensión de 1.800 metros y es a su largo que se encuentra el barrio gastronómico. La playa chica tiene el mismo tipo de arena que la anterior y 12.180 metros cuadrados, de oleaje suave. En los extremos hay roqueríos y está rodeada de anfiteatros naturales con construcciones antiguas elevadas en los cerros, destacando edificaciones que reflejan el pasado aristocrático del balneario como los castillos Forster y Ferreiro, la antigua estación de trenes y casa Museo Vicente Huidobro, entre otros. Lugares cercanos. San Sebastián es un balneario a 2 kilómetros al norte, por la ruta G98. De acuerdo con el Acta Municipal del año 1926, el propietario de la población de San Sebastián era Alfredo Met Besaure, quien aprobó entonces los planos para comenzar la construcción en sus terrenos.
Este balneario se extiende entre la ruta costera de la playa y posee muchas calles que bajan a la orilla, entre casas y sindicatos de veraneo. Es el centro de veraneo institucional de las industrias, asociaciones y clubes deportivos, los cuales poseen casas de veraneo para sus miembros en este lugar. Costa Azul, ubicado a 3 kilómetros del centro de Cartagena y 1 al norte de San Sebastián. Este balneario posee una larga costanera a orillas de la playa. Cuenta con hoteles y hosterías y durante el verano se instalan juegos de entretención electrónicos. Su costanera y calles albergan hermosas construcciones que invitan al turista a realizar paseos. La superficie de su playa es de 3,99 hectáreas. Su pendiente es suave y pintoresca. Con una temperatura media de 15 grados centígrados. Presenta una rica fauna marina que se puede apreciar a orillas de la playa, tales como el juguetón zarapito, pato yeco, pelícano, gaviotas, pato jergón y garzas provenientes de la laguna de San Sebastián. Su vegetación circundante se encuentra principalmente bordeando la laguna del estero de Cartagena. Su arena es fina y gris proveniente de la cordillera de la costa. Se encuentra rodeada de una pintoresca costanera que la une con el balneario de San Sebastián. Lo abarca, a 7 kilómetros de Cartagena, data del año 1726 y se exit por el camino San Sebastián. Estas tierras le correspondieron por herencia a una de las hijas de Juan Cartagena, Agustina, casada con el capitán Juan de Lo Abarca. Se ubica en una posición estratégica en el centro de un fértil valle entre los cordones montañosos de la cordillera de la costa. Por este pueblo cruzaban los caminos que unían Valparaíso con Santiago, vía Queseblenque, Lagunillas, El Rosario, Lo Abarca, Lo Zárate, Lleida y Melipilla. Este era un sitio donde desde fines del siglo XVII, las diligencias que hacían el recorrido entre Santiago y Valparaíso cambiaban los caballos y los pasajeros descansaban. Comían e incluso pernoctaban por razones climáticas. Lo Zárate, poblado ubicado a unos 2 kilómetros al este de Lo Abarca, cuenta con unos 300 habitantes y comparte la misma zona agrícola que este. Lo Zárate era paso obligado de campesinos hacia Valparaíso para trasladar y comercializar sus productos, lo que lo convirtió, junto con la cuesta, en parte de una ruta patrimonial. Incluida la tradicional peregrinación al santuario de la Virgen de Lo Vázquez. Pelancura es un balneario ubicado 1 kilómetro al sur por el camino a San Antonio. La comuna de Cartagena se encuentra emplazada en las unidades geomorfológicas de planicie marina o fluvio-marina y cordillera de la costa y presenta según la clasificación climática de Köppen clima mediterráneo de lluvia invernal, clima mediterráneo de lluvia invernal de altura y clima mediterráneo de lluvia invernal y influencia costera. Esta además se halla entre las cuencas hidrográficas de costeras entre el río Aconcagua y río Maipo. Además, la comuna posee diversos cuerpos de agua, entre los que se destacan la laguna Calenguado y laguna Las Mercedes. San Antonio es una comuna y ciudad costera de la zona central de Chile, capital de la provincia de San Antonio, región de Valparaíso. Es el puerto con mayor movimiento de contenedores y junto al área urbana de las comunas de Cartagena y Santo Domingo. Conforma la conurbación San Antonio. La ciudad se divide a su vez en varias localidades o sectores, siendo las más conocidas Yoyeo, Barrancas, Centro, El Tranque, Las Dunas, Cementerio, Placilla, La Campiña, La Viuda, Tejas Verdes, La Juanas P, Villa Italia, Cerro El Carmen, San Juan, Lo Gallardo, Malvilla, Alto Mirador y la población 30 de marzo. Periodo agroalfarero temprano. Los primeros habitantes que se asentaron en lo que hoy es el actual territorio de la provincia de San Antonio fueron el Horizonte Cultural Bato y el Complejo Cultural Yoyeo. La cultura El Bato se ubicó alrededor de la laguna El Peral, en Las Cruces.
El complejo cultural de Llolleo, entre lo que es actualmente San Juan y Lo Gallardo, sus viviendas eran de material ligero y sus habitantes varones eran de 1,60 metros y las mujeres de 1,50 en de altura. De ambas culturas se han realizado importantes hallazgos en esteros y en antiguas tumbas. El Bato data del año 320 años a.C. y finaliza en el 500 DC, mientras que el de Llolleo entre 110 y 140 DC hasta el año 900 DC. Posteriormente surgió en el periodo alfarero tardío la cultura Aconcagua, que surgió en el año 900 DC hasta el 1470 DC. Esta cultura fue la última que tuvo la provincia de San Antonio. Cultura Rapel. Casa Piedra Carvajal, originada en la cultura Aconcagua. La cultura Aconcagua se extendía por toda la zona litoral comprendida por los balnearios de Algarrobo, El Quisco, Llolleo, El Tabo, Las Cruces, Rocas de Santo Domingo, Cartagena y el área de El Convento y Tejas Verdes, haciéndose hallazgos al respecto en toda esta línea. Parte de su cerámica es llamada comúnmente tipo Aconcagua salmón por ser de un notorio color anaranjado con pintura negra en su decoración, y pertenece al periodo egro alfarero tardío de la región, por entre el 800 y el 1470, produciendo principalmente piezas como pucos o escudillas, en cuya cara externa es frecuente la decoración representando la figura de un trinacrio, triskelion elaborado en colores negros. Dominación inca. Esta zona formó parte del Imperio Inca, específicamente del Collasuyo, con el objeto de asegurar su dominación y de introducir las costumbres incaicas. Los soberanos incas establecieron numerosas colonias de mitimaes, es decir, de agricultores y artesanos pacíficos traídos de diversas partes de su imperio, aymaras, quechuas, atacameños. Estos pobladores extranjeros dieron origen a numerosos caseríos, cuyos nombres recuerdan los de su lugar de procedencia. Limache, gente de Rima, Colimi, Coyahue, lugar de Collas o aymaras, Pomaire y muchos otros de origen atacameño. Esta sección iba entre los mitimaes de Quillota, del quechua quillu, angosto y tarrisueño, términos que caracterizan el valle Italagante. La zona de Queseblenque y el Quisco estaba muy cerca del paso de la ruta costera de los caminos del Inca. En Queseblenque, el tramo de los caminos del Inca que cruza el estero en Las Dichas, se ha conservado con el nombre de Camino de los Polleros. Nombre fue derivado de que los soldados incaicos tenían como uniforme la puya, el cual interseca el camino Queseblenque-Algarrobo, Chile. En el camino actual a Lagunilla se lo abarca. Los vestidos de los soldados incaicos estaban hechos de puya cefirantes parvulaquillip, planta anual de la familia de las Amarillidaceae, propia de provincias altoandinas, de flores vistosas que florecen en primavera. Es considerada como indicadora del buen o mal año agrícola. El camino pasaba de Limache al Orozco, de ahí a Las Dichas, de ahí al Portezuelo de Ibacache, terminando en Talagante, donde existía otro mitimae. El año 1430, el Inca Tupac Yupanqui inició una gran campaña militar que culminó con el establecimiento de una frontera en el río Mol. Ilabe, uno de los súbditos incas que comandó las fuerzas invasoras, se estableció en el valle Picunche de Yoyehue, entre el río Maipo y el Mapocho, y decidió fundar una colonia y un pucara, tarea que confió a su hijo Talacanta Inca Ilabe en aymara. Tala significa hechicero y canta significa lazo. Lazo del hechicero en la zona entre el río Maipo y el río Mapocho. Talacanta Ilabe poseyó autoridad para nombrar curacas o gobernadores, a la vez dependía del Inca del Cusco. Su mandato fue fructífero pues pudo establecer el sistema social, político y económico característico del imperio de los incas, hacer repartos de tierra, de propiedad comunitaria e iniciar las construcciones de obras de bien común, como caminos, graneros para guardar los frutos de las cosechas y la construcción de las viviendas.
La producción agrícola y ganadera logró tal desarrollo que permitió remitir alimentos hacia los Pucarás del norte. Conquista española. El español Gómez de Alvarado y Contreras, en el siglo XVI, fue el primer navegante europeo que bordeó esta zona. Posteriormente, cuando el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, se instala en Santiago, en estas costas radicaban indígenas pertenecientes a la cultura Aconcagua, Huechún y Miyakura. El primer europeo que se adentró en estas tierras, la actual ciudad de Sanoyo, fue el portugués Antonio Núñez de Fonseca. Aproximadamente entre 1575 y 1590. Al morir hereda estas tierras a su hija María Núñez de Fonseca, casada con el capitán Pedro de Recalde. Durante el siglo XVII aparece como dueño de la estancia de San Antonio el capitán don Juan de Gallardo y Lisperguer, cuyo apellido y descendientes darán el nombre a la localidad de San Antonio. Denominada Lo Gallardo, en terrenos cuyo cacique había sido el renombrado don Bartolomé. Inicios del puerto de San Antonio. Buque granelero Everallance con bandera de Panamá, descargando en el puerto de San Antonio, en el terminal Puerto Panul. Hacia el siglo XX. Aparecen como dueños de esta zona los García Huidobro. Con sucesivas ventas y donaciones de terrenos, ellos dieron origen a las localidades de Barrancas, Gio, Tejas Verdes y otras. La importancia de San Antonio como puerto se originó en la Guerra Chileno-Española en 1865. Como los muelles y bodegas de Valparaíso habían sido destruidas por un bombardeo español, no hubo otra opción que usar San Antonio como puerto principal. La pujanza del pueblo y su puerto fue notoria. Y en 1880 se inauguró un tranvía tirado por caballos carros de sangre. Aunque de efímera duración, San Antonio, después de Valparaíso, fue el primer puerto de Chile en tener un tranvía, precediendo incluso a Iquique, que lo obtuvo en 1885. San Antonio es considerado como ciudad desde el 14 de enero de 1850, bajo decreto del presidente don Manuel Bulnes, y es consolidada como capital de comuna el 22 de diciembre de 1891. Siendo su capital la ciudad homónima, jamás fundada, y el 6 de mayo de 1894. Se constituye la primera junta edilicia. Municipalidad celebró su primera sesión y eligió como su primer alcalde a don Segundo Plaza Poblete. El primer municipio se constituía así con José Segundo Plaza, 1890 y 41897 como el primer alcalde SIC, acompañado de los regidores Juan Álvarez, Alberto Barros, Alfredo Cerda, Bernabé Cerda, Agustín Dalacón, Pedro Antonio Moyano, Pedro Javier Olate y José Vélez Valdés. En la década de 1970, la regionalización implica grandes cambios para la comuna, ya que el antiguo departamento de San Antonio deja de formar parte de la provincia de Santiago, para constituirse en la provincia de San Antonio y pasar a ser de la región de Valparaíso. San Antonio fue uno de los lugares más afectados por el terremoto de 3 de marzo de 1985, que provocó graves daños en el puerto y derrumbó el puente sobre el río Maipo que da acceso a la ciudad por el sur. En el año 1999 se construye la Torre Bioceánica, convirtiéndose en el edificio más alto y moderno de la ciudad. En materia de obras viales, en el año 2007 se inauguró la primera etapa del enlace Nuevo Acceso al puerto, consistente en un túnel que permite el paso de camiones provenientes de la autopista del Sol directamente al puerto sin necesidad de entrar a la ciudad. La segunda etapa correspondiente al bypass que conecta la avenida Chile y Llolleo con gran parte de la comunidad de Las Dunas en Barrancas. Con algunos de estos proyectos y otros darán mayor accesibilidad y modernidad a esta ciudad, que se inspira y proyecta con gran futuro en la costa del Pacífico Sur. También hay modernas oficinas de servicios y supermercados. Y así termina nuestro paseo por Cartagena y por San Antonio. Espero que les haya gustado las imágenes y la historia. Saludos, nos vemos en el próximo.